Nuestro tema para hoy, voy a hablar acerca de la muerte y su aguijón. La muerte y su aguijón. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Voy a hablar un poquitico de la muerte. Así que permítanme, oramos y entramos en este tiempo. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo de alabanza. Gracias por podernos refrescar, regocijar en ti, Dios. Y oro, Padre, para que esta palabra llegue a nuestros corazones más que a nuestras mentes y que podamos hacerla práctica en nuestras vidas, que podamos aplicar lo que tú nos enseñas, Dios, porque es la única forma. El medicamento no hace efecto guardado en la mesita de la noche, sino cuando no lo tomamos. Igual tu palabra, si no hacemos tu palabra, si no la obedecemos, no hace nada, solamente conocerla. Ayúdanos a entender, pero también a que pase a nuestro espíritu y a que podamos en nuestra voluntad, en nuestro libre albedrío, hacer lo que tú quieres, tu deseo, tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pongo este tiempo en tus manos, Padre, y te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu me guíe y me ayude y me acompañe para exponerla, porque no es nada fácil. Guárdame de decir algo equivocado y guárdame de ir en contra de tu verdad. Te amamos, te bendecimos y entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Entonces, la muerte y el aguijón. Estamos viendo 15 aspectos por cual esto no viene de Dios, y después continuamos con el tabernáculo, con la parte del alma, el corazón, el cuerpo. Pero es importante, y tenía un título para esta prédica del punto 14, porque el punto 14 está en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos del 15 al 19, que ya los vamos a leer. Pero cuando empiezo a desarrollar el material desde arriba, para darme a entender, pues surgió esta predicación acerca de la muerte. Tenemos que hablar de la muerte porque es importante. Y la muerte es algo que a todos nos toca. Entonces, cuando dice le toca, pues lo único que nos toca a nosotros realmente es morir, ¿no? Eso sí no tiene excepción. Entonces, dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 28, 15 al 19, y el punto 14 es que él dice, supuestamente Samuel, el que sale, por eso es que algunos pastores dicen, mire que si era Dios, porque primero le dijo unas cosas que eran ciertas, pero le dice, mañana estarás tú y tus hijos conmigo. Y voy a desarmar esto, porque esto no vino de Samuel, fue de un demonio. Porque si fuese de Samuel, Samuel mintió. ¿Por qué? Por lo que voy a hablar hoy y el otro domingo, confiando en Dios. Voy a estar en el punto 14. Punto 14. Mañana estarás tú y tus hijos conmigo. Dice, desde el versículo 15 al 19, dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Él no estaba angustiado porque había pecado y quería reconciliarse con Dios y arrepentirse, ¿se dan cuenta? Estaba angustiado era porque los filisteos eran muchos y venían en contra de él. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Ahora, siempre que en el Antiguo Testamento Dios habló a través de reyes, profetas y sacerdotes, siempre que faltó uno que falló, siempre hubo otro que hablara. A Dios no dijo, ¿y ahora qué hacemos? Samuel se me fue y ahora yo con quién voy a hablar. Entonces el peor error de Saúl fue que Samuel murió, pero no era el único profeta que podía hablar, y prefirió buscar un muerto que buscar a alguien que tuviera temor de Dios y le dijera, mira, no me ha hablado ni por sueños, ni por profeta, ni por nadie, tú que tienes conexión con él, pregúntale. Pero no lo hizo, busca un muerto. Dios se ha apartado de mí, no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños, por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, aquí por eso algunos se basan y dicen que fue Samuel, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Esto es cierto, pero el diablo también lo sabe. Versículo 17, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Eso también lo sabe el diablo.
El diablo no sabe qué va a pasar mañana, pero el diablo sabe qué hacemos hoy. El diablo no es omnipresente, recuerden, pero tiene principados, potestades, huestes de maldad, gobernantes. Tiene chismosos que van y cuentan todo, porque hay un reporte de nuestra vida. Todo lo que hacemos bueno, hay un reporte que nos habla en un libro. Los ángeles tienen un reporte de nuestras obras. Pero todo lo que hacemos malo, los diablitos también llegan y anotan, hacen un reporte porque él quiere copiar todo. Porque dice que está de día y de noche diciéndole al Señor, y John, mire, y salió de la iglesia y mire lo que hizo John. Todo lo que hacemos malo también está ahí. Entonces el diablo también lo sabe, y algunos se basan que porque dijo aquí la verdad, este espíritu ese es Samuel. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Aquí digamos que le declaró una palabra. Dicen, fue Dios porque esto sucedió. Pero yo he visto en iglesias de profecía donde profetizan y se cumplen, y no es de Dios. Sino solamente porque yo hable algo y se cumpla, significa que Dios lo envió. Se han olvidado que el diablo tiene poder también. Y Jehová entregó a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Sobre esto me quiero basar. Porque Samuel le dice, mañana tú vas a estar conmigo. ¿Dónde estaba Samuel en ese momento? En el paraíso. Recuerden, no en el cielo. Antiguo Testamento, no cielo. Paraíso. ¿Para dónde iba Saúl? Él no era salvo. Entonces él no iba a estar conmigo. Ahora dice tú y tus hijos. Habla de 3 hijos más. Entre esos está Jonatán. Y Jonatán fue salvo. Entonces hay una mezcla de chocolate con bandeja paisa y mondongo. Porque dice tú y tus hijos. Hubiera dicho, mañana estará Jonatán conmigo, y tú y tus otros 2 hijos irán a tal lado. ¿Sí o no? Pero eso no fue lo que dijo. Tú y tus hijos estarán conmigo. Por eso no fue Samuel. No fue Samuel. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces desarrollemos un poquitico este material. Aquí está hablando de Saúl, de Jonatán, de Abinadab y de Malquisúa. Miren nombres para los hijos, los que quieren tener hijos. Esos ni siquiera uno los puede pronunciar. Eran uno de los hijos de Saúl. ¿Todos fueron salvos? No, Saúl no fue salvo. Y Jonatán estaba en pacto con Dios y con David. Por eso sabemos que Jonatán fue salvo. Ahora, de los otros 2 hijos no sabemos. La Biblia no relata mucho acerca de sus hijos. No puedo decir yo, sus otros hijos no fueron salvos, o si fueron salvos, porque no hay un relato de las cosas buenas que hicieron, o de también las cosas malas que hicieron. No hay un relato así como muy extendido, pero de Jonatán sí. El que quiera verlo, no voy a entrar allí. Primer libro de Samuel, capítulo 20, habla acerca de Jonatán, del pacto que hizo con Dios, con David, y él dijo, si tengo que pasar por encima de mi papá, lo voy a hacer, porque más importante es honrar a Dios y honrarte a ti con el pacto que estamos haciendo, porque lo que tú estás haciendo es correcto, lo que está haciendo mi papá no es correcto. Entonces yo voy a honrar es la verdad, no a mi papá. Y el papá intenta matarlo, eso ya lo vimos en estos versículos. Le tira una lanza también a su hijo Jonatán, con la cuestión de matarle también. Imagínense esa clase de papá que era. Entonces, sus otros hijos no se sabe. Y hay algo que es importante saber, y hay una controversia de algo que he hablado, pero en el primer libro de Samuel, en el capítulo 31, versículo 1 al 6, nos muestra que Saúl se asesinó a sí mismo. Él se mató. Dice la palabra, 31 del 1 al 6, dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos
incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Aquí nos muestra que Saúl mismo se quitó la vida. Pero cuando leemos el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, del versículo 1 al 10, narra que alguien le quitó la vida. Entonces, ¿cuál fue la verdad? Dice aquí rápidamente: aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno de los campamentos de Saúl. Vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Él respondió: me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán y su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las buenas nuevas respondió: casualmente vine del monte de Gilboa, y allá Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy una amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en la cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. Entonces aquí hay una controversia, y yo he predicado acerca de que lo que no matamos es lo que nos va a matar a nosotros, y tiene toda la razón. Ahora, estudiando, me puse a leer un poquitico más y viendo, ¿quién tiene la razón? Resulta que esta historia de la amalecita es falsa. Él no mató a Saúl, sino que él le dijo esta historia a David con el fin de recibir una recompensa, y creyó que llevando las cosas y las pertenencias de él y diciendo: mira, mejor que lo mataste porque no cayó a manos de los filisteos, gracias por haber matado a Saúl y haberlo honrado, pensó que David le iba a dar su premio, su dádiva, su reconocimiento. ¿De dónde saca esto, pastor? Porque eso no lo dice la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 10, dice que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuando yo leí este capítulo entendí, dije: claro, ahora sí, ya hay un versículo que me apoya esa verdad. Entonces, aquí está del segundo libro de Samuel, es algo que una amalecita narra con el fin de recibir un lucro, pero que es falso. Samuel se mató a sí mismo. ¿Estamos ahí? Y recuerden que nosotros no podemos quitarnos, no tenemos la potestad sobre nuestra vida, ni siquiera. Igual que pasó con Judas, ¿no? Entonces, parece que la amalecita fabricó la historia para agravar, para agradar a David y así obtener recompensa. De igual manera, el principio de no matar lo que Dios dice sí es correcto, porque un día acabará con nuestra vida, sea una amalecita o sea un filisteo. Todo lo que Dios dice, con lo cual no nos juntemos, eso acabará con nuestra vida si nosotros no lo hacemos. ¿Entendemos? Porque yo he predicado de algo y yo me retracto y digo lo que es, pero son cosas que voy descubriendo en la palabra nuevamente. Voy descubriendo ahí. Entonces, primera libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, nos muestra también cómo murió David. Dice: así murió Saúl. Este es el libro de las Crónicas de los Reyes. Y dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, lo cual no guardó, y porque consultó a una divina. Aquí nos muestra la forma en que murió. Entonces, lo primero que yo estoy hablando es acerca de la muerte de Saúl. Saúl se quitó la vida. Para entender acerca de la muerte y su aguijón, ¿cierto? Entender cuál es el aguijón de la muerte. Lo primero, hablando de la muerte de Saúl, él se quitó
la vida, Él mismo se quitó la vida. Lo segundo que tenemos que ver es, ¿todas las muertes vienen de Dios? Yo ya he hablado acerca de los devocionales de esto, pero voy a hablar un poquitico algo diferente. ¿Todas las muertes vienen de Dios? De una vez le respondo no. En el Antiguo Testamento se usa mucho la palabra y Dios hirió de muerte a, ¿cierto? Porque recuerden que en el Antiguo Testamento se hablaba de un Dios monista. Se creía que todo venía de Dios, el bien o el mal. Se creía, de hecho, los fariseos decían, ¿quién pecó, tú o tus padres? Porque ellos creían que todo lo que uno hacía traía las consecuencias, lo cual es cierto, pero es tergiversado. Entonces creían que todo lo que pasaba, si usted está mal, le está yendo mal económicamente, usted debe tener un pecado ahí, cualquier cosa. Pero Bill Gates está lleno de pecado y está lleno de plata. Entonces entendemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y también personas muy consagradas, muy guardadas, también pasan por problemas, también pasan por enfermedad. La Biblia nos muestra de Pablo, nos muestra de los apóstoles, nos muestran muchas cosas, sufriendo, teniendo necesidad, aguantando hambre, persecución, dicen ellos mismos. El mismo Jesús, que pintan con plata, con camellos en oro y todo eso es falso. Entonces, ¿todas las muertes vienen de Dios? No. El Antiguo Testamento, recuerde que no está la revelación completa. No estaba el Espíritu Santo dentro de ellos, solamente venía sobre ellos por un tiempo y se apartaba. Creían en un Dios monita. Entonces, ¿por qué se cree esto? Principalmente por la doctrina que hay acerca de que Dios tiene el control. Y como Dios tiene el control, Dios permite lo bueno y lo malo, porque ni una aguja ni una hoja del árbol se cae sin que Dios lo sepa, lo que dijo Quijote de la Mancha, y se lo achacan a Dios. No está en la Biblia. Ni una hoja del árbol se cae si no sea la árbol. Que Dios sepa todo, Él sabe todo lo que va a pasar hasta dentro de un año, si no ha venido. Pero eso no significa que Él lo mande, y dos, que Él lo permita. Es que Dios permite. Entonces es por la doctrina de que Dios tiene el control de todo, que Dios da vida pero también la quita cuando quiere. Esa es la doctrina que se tiene y de muchos hoy en día en muchas iglesias. Basándose primeramente en el libro de Job. Job capítulo 1 versículo 21 dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esos son los versículos por los cuales se basan de que Dios nos quita cuando quiere. Otro versículo, Job capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. La mujer le estaba diciendo a Job, pues reniegue de Dios y muérase. Y él le está diciendo, como cualquiera de las mujeres fatuas, tontas, necias, has hablado, que luego recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job decía, ¿cómo no vamos a recibir el mal de Dios? Y Dios no tiene grises. Y estos versículos los predican pastores hoy en día. Pero estos versículos hay que traspasarlos por la lupa del Nuevo Testamento y con la revelación del Espíritu Santo para saber por qué se escribieron. Otro versículo por el cual se basan en que de Dios viene lo malo, Dios mata cuando quiere, Dios enferma a todo el que murió, entonces es que fue la voluntad de Dios. Y descansen en la paz del Señor. Se van para el infierno y dicen que descansen en la paz del Señor, porque ya es un eslogan en todos los funerales, ¿no? Descansó en la paz del Señor Pepito Mendieto. ¿Y quién dijo que fue salvo? Job capítulo 5, versículo 17 al 18 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Oiga pues, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él es el que la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Ustedes pueden creer este Dios? Dios sí disciplina. Al que ama, disciplina, pero la disciplina no tiene que ver con esto. ¿Y por qué lo puede decir? Por el Nuevo Testamento. Por el Nuevo Testamento está la luz y sé cómo Dios disciplina, pero no castiga. Estoy mostrando versículos de dónde viene la creencia del Antiguo Testamento. Este libro de Job fue escrito
paralelamente con el libro de Génesis, comienzos, que está enviado después, pero los libros no están puestos cronológicamente, igual que el de los profetas. Pero fue escrito, no se sabe por quién, tal vez Moisés escribió este libro. Pero Job es un libro de muchas perlas hermosas, pero también sin revelación. Y les voy a hacer hoy un resumen del libro de Job rapidito. Dios sí sabe cuándo moriremos, Él lo tiene claro. Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí hay personas que han pasado de los 80 años, ¿cierto? Mi mamá me va a cumplir 82 el martes, y mi hermanita que tiene 92, ¿cierto? Pero la Biblia dice que los más robustos, 80. Quiere decir que pasar de 80 años es más que súper, recontra, hiper, megachi, bendecidos. Decía el pastor que le pedían una oración por la abuelita de 99 años, ¿se acuerda? Tenía 90. Pastor, ayúdeme a orar por mi abuelita. Y una persona de Dios que se vaya a la presencia de usted con el Señor, eso no es. No que esté enfermo, no que pase días duros, no. Si ha de tener vida hasta los 110 años, que tenga calidad de vida. Pero enfermos no. Entonces mira lo que dice, Dios sabe el día en que vamos a morir, claro que sí. Dios conoce todo. Y con cuerdas de amor envía mensajes, envía cosas para que nos guardemos del mal, nos libremos del mal, todo eso. ¿Cuántas personas que cogen un abismo y se lanzan? Dios lo sabe. Pero a esas personas Dios les ha enviado también cuerdas de amor y les ha dicho, no hagan esto, mira yo te amo, mira no sé qué, mira si sé cuándo, pero no quieren oír. No quieren. No hay ni una persona que se vaya de este mundo sin Dios que no haya conocido de Dios. Así como Dios conoce el día en que nosotros vamos a partir por las circunstancias que sea, también conoce el día en que nosotros nacimos. Salmos 139:16 dice, ni embrión vieron tus ojos, ni embrión. Eso es algo que discute el LGTBI, la nueva era, la ciencia, algunos necios, el ateísmo, porque no creen que hay vida cuando está la concepción. Cuando el esperma y el óvulo se unen, ahí ya hay vida. Y aquí el Señor está diciendo, mi embrión vieron tus ojos. Pero entonces la ciencia dice que como un esperma y un óvulo pueden tener conciencia. No entienden. El que aún sea un ser indefenso en su barriguita y después nazca 1 año, 2 años, 3 años indefensos, yo no creo que además le den pa'l bus y la manden para la casa adelante, ¿o sí? ¿Cierto? Son indefensos. Pero el que sean indefensos y dependan de la protección de sus padres no significa que no tengan conciencia. Porque Emma tiene conciencia. Lo que pasa es que aún no le ha despertado la conciencia del bien y del mal. Cuando ella ya sepa lo que es malo gritarle al pastor y no dejarle predicar y todas esas cosas, entonces ella va a decir, ay no, he fallado, pastor, te pido perdón, se va a acercar. ¿Cierto? Ella no tiene conciencia de pecado, pero tiene conciencia. Y eso es lo que el ateísmo no cree. Pero es que es una vida, aún no tiene vida porque no ha salido. Desde el momento en que se unió ya es vida. Vida. Mi embrión, no dice mi bebé de 9 meses. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todas las cosas que fueron formadas después de que el embrión se dio, Dios las tiene escritas. Increíble. Él sabe si en 10 años vamos a fallar, si no ha venido, y todo lo tiene escrito. Él sabe todo. Entonces Dios sabe cuándo vamos a morir, sabe el día en que nacimos, en que nos dio vida. Claro que sí. Él lo sabe, pero no significa que Él venga a matar. Juan 10:10 dice que el ladrón vino a matar, robar y destruir, y Él vino a dar ¿qué? Vida, y vida en abundancia.
Ahora, ¿cómo percibía Job a Dios? Les voy a mostrar 3, hay mucho, pero les voy a mostrar cómo percibía Job a Dios. Job capítulo 6, versículo 4, dice, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Veneno de parte de Dios, y Dios aterrorizando iba a decir Pablo, a Job. Otro versículo de lo que él habla de cómo percibe a Dios Job. Job 7, 13, 14 dice, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Este no es Dios. Dios no aterra y Dios no asusta. Otro, Job capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, Job decía, si Dios me va a matar, y él creía que tenía todo eso que tenía, era porque Dios se lo había enviado, y lo estaba castigando. He aquí, y de hecho muchas iglesias, la mayoría pentecostales, ojo, habrá algunas iglesias pentecostales que no tienen esto que yo hablo, pero es que la mayoría donde vemos estas locuras son pentecostales. Pentecostales son los más avivados, los que saltan, los que se vuelven un 8, los que tocan, los que empujan, todas esas cosas. Recuerden que el bautista es más pausado, más calmado. No va tanto acerca de estas cosas no creen los dones, son cesacionistas la mayoría, que los dones ya cesaron, que ya muchas cosas, y yo soy pentecostista. Algo y algo. Pero entonces, de aquí, muchos creen que si tú no oras y no te sanas, tú no tienes fe o estás en pecado. Muchas iglesias. Y en una pero es que no tienes fe, tienes que orar. Tienes que orar porque si no, tienes que sanarte. Dios no quiere hijos enfermos. Sí, yo lo sé, pero estamos en un mundo caído. Dice, tengo gripa, reprendo toda la gripa y no está en mi cuerpo, en el nombre de Jesús, sangre de Cristo, cubre mi cuerpo. Si estoy pasando por una gripa, tómese un medicamento, acuéstese temprano, arrópese, guárdese lo más que pueda y la gripa pasará, porque Dios nos ayuda en medio de todo eso. Amén. ¿De dónde viene mi socorro? Mira lo que Job, cómo percibe a Dios, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis cambios. Pero dése cuenta que Job no tenía una perspectiva, un concepto de Dios malo, porque viera a Dios mal. Él amaba a Dios, por eso Dios dice que es justo. Él amaba a Dios, pero él era lo que había escuchado de ese Dios. Entonces repite lo mismo. Y cuando tú ves un testigo de Jehová, un mormón, un adventista, ellos repiten lo mismo que escuchan de sus líderes. No, pero es que no es así, pero es que ¿cómo crees? Pero es que Jesús no es Dios, pero es que no, porque así lo escucharon. Entonces, ellos están mal, sí, pero eso fue lo que les metieron en su cabeza. Y ellos creen esas mentiras. Por eso desde el Génesis Dios dice, ¿y a ti quién te enseñó? Es que me vi desnudo. ¿Quién te enseñó? Siempre hay alguien que nos enseña, sea para bien o sea para mal. Así percibía Job a Dios. Bien, me mata, me envía mal, me envía veneno, me atormenta, me asusta. Entonces, en Job, voy a hacerles un resumen rápido. Job capítulo 32, desde el capítulo 1 al capítulo 31, Job y sus 3 amigotes de medio pelo, que esos son los que a veces nos rodean a nosotros, amigos que no nos sirven para un carajo. Mire, un amigo que no te acerque a Dios no es un amigo. Y Job tenía aquí 4 amiguitos, 3 amigotes y un buen amigo. Y los 3 amigotes hablan, Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos 3 hablan y hablan pestes de, es que usted está haciendo algo malo, es que usted recuerde que usted, y empiezan a hablar y lo condenan y lo hunden más. Él está enfermo, muere su familia, se va su ganado, está con sarna, rascándose con un trasto de las llagas que tenía, todo lo fuerte.
Y en vez de decir, hermano, venga aunque sea un trapito y sé que sí, pero es que hermano, sí, y por eso que le está pasando eso, hermano, y pues yo no sé cuánto le va a durar, hermano. Esos son los amigotes que tenía Job. Y nosotros tenemos que revisar quiénes son nuestras amistades también. Que recuerde que parces hay muchos, pero amigos, muy pocos. Entonces aquí entra el verdadero amigo de Job, después del capítulo 32. Del 32 a antes se hablan luces y no luces. Se hablan cosas buenas de Dios, pero pum, se apaga la llama. Tú me matas, tú me quitas, tú no sé qué, y tú eres el Todopoderoso, ¿quién se esconderá de ti? Muy cierto, ¿quién no sé qué? Pero tú cuando quieres castigas y tú, entonces empieza la luz y empieza lo que ellos creían de ese Dios que ellos habían oído. En el capítulo 32 viene un amigo, un buen amigo que se llama Eliú, y les muestra un Dios diferente al que ellos venían hablando. 33 capítulos. Eliú contradice a Job. Lo contradice. En el capítulo 34, Eliú habla de la justicia de Dios. En el capítulo 35, Eliú habla acerca de la soberbia del hombre. En el capítulo 36, Eliú habla de la bondad de Dios. En el capítulo 37, habla de la majestad de Dios. Y en ese capítulo 37, versículo 23, hay algo muy importante. Y Job, Eliú, le muestra a Job y le contradice acerca de lo que él viene hablando y le dice, Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. La justicia y el juicio de Dios no trae aflicción a nuestra vida. En el mismo libro de Job, yo no sé por qué leemos 33 capítulos y por qué no leemos 34 hacia el 42. Porque es que la gente coge un solo versículo o lo escuchó hablar en un pastor, Jehová dijo, Jehová quito, alabado sea el nombre del Señor, todos predican lo mismo. ¿Está en la Biblia? Sí, pero la Biblia no se estudia, no se lee, no se interpreta por un solo versículo. A mí varios me dicen que yo soy loco, solamente porque digo que Dios no tiene el control. Uno una vez dijo que yo estaba pecando. Esperemos en el cielo, ¿quién se va a encontrar? ¿Quién contra quién? Si el pecador soy yo. Porque yo lo único que he visto en la Biblia es un Dios bueno. Y si eso me lleva a mí al cielo, predicar de un Dios bueno, entonces me callo mi boca. Es que el no estar de acuerdo con alguien, yo no estoy de acuerdo con posturas de algunos pastores, pero no dejan de ser grandes pastores, ¿cierto? Hay doctrinas principales que no tienen que cambiar, como que el único mediador es Jesucristo, como que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como que Jesucristo es Dios, es Hijo de Dios, como que la Virgen María no es la mamá. Esas doctrinas básicas, eso sí no las podemos cambiar. Algunos creen que el arrebatamiento, la iglesia va a pasar por el arrebatamiento, no los hace malos hijos. Es su postura teológica de lo que ellos estudian. Y eso no nos hace malas personas, ni que no sean hijos de Dios. Entonces algunos creen que Dios tiene el control. Yo no creo que Dios tenga el control. Porque Dios es bueno. Y porque tengo versículos de apoyo. 1 Juan 5. ¿Cuántos versículos no les he dado? Que Dios habla del Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Y habla que Dios controla. Y los versículos que di el domingo pasado acerca de que el mundo está bajo la voluntad del diablo. Y entonces si está bajo la voluntad del diablo, está controlado por el diablo. ¿A qué horas Dios también lo está controlando? Estamos viendo que el mismo Eliú en el libro de Job está contradiciendo a los tres amigotes y a Job. Y les está mostrando que el poder, el juicio y la justicia de Dios, Él no trae aflicción. Ahora viene lo bueno del libro de Job, que eso sí lo tenemos que leer. El capítulo 38, ahora Dios le habla a Job, y parte del 39. En el capítulo 40, del versículo 1 al 5, Job reconoce que habló equivocadamente. Eso sí lo voy a leer, Job capítulo 40, versículo 1 al 5, dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? O sea, ¿alguien se cree sabio peleando con Dios? ¿Por qué pelean con Dios?
Los que no quieren saber, es que Dios, cuando yo estuve mal, no sé qué, es que cuando murió mi tatarabuelita, Él nunca estuvo ahí, es que tuve hambre y nunca, es que cuando perdí mi trabajo, ¿y es que acaso Dios tiene la culpa de nuestras malas decisiones? Y la gente no ha entendido que no se puede contender contra Dios. El que disputa con Dios, responda a esto. Y Dios empieza a hablarle a Job. Si Dios le empieza a hablar a Job de cosas, es porque le estaba hablando neciamente. Pero no era un mal hombre. Tenía un mal concepto de Dios que había oído. Y eso era lo que Dios veía. Dios veía el corazón de Job. Y por eso dijo, ahora te voy a hablar. Y empieza a decirle. Entonces respondió Job a Jehová y le dijo, he aquí que yo soy vid, ¿qué te voy a responder? Mi mano pongo sobre mi boca, más bien me callo. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no lo volveré a hablar. Todo lo que habló Job de aquí para allá, dice, mejor me callo la boca. ¿Estamos entendiendo? Esto no lo había hablado en los devocionales y eso, pero estoy mostrando versículos y me puse con todo Job a mirar las perlas para darles un resumen rápido de cómo Jehová dio y Jehová quitó. Jobcito se debió callar la boca porque no conocía a Dios. El capítulo 40, el versículo 1 al 5, Job reconoce que habló equivocadamente. Del capítulo 40, versículo 6 al 41, 34, Dios reta a Job. Ahí pueden mirar cómo Dios empieza a retarlo. Y en el capítulo 42, del 46 al 41, 34, ahí Dios reta a Job. Y en el capítulo 42, Job se arrepiente de lo que dijo neciamente. Y Dios lo restaura. Job 42, versículo 1, 6. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda en ti. No hay pensamiento. Dios sabe lo que pensamos. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job no entendía ni comprendía quién era Dios hasta este momento. Por eso decía, Jehová dio, Jehová quitó. Por eso decía, si Jehová me mata no importa, yo le esperaré. Por eso decía, Dios me aterroriza y Dios trae veneno a mi vida y Dios me asusta y por eso encuentro crispetos que dicen que sí es para la gloria de Dios. Viene un cáncer a mi hijo, pero es para la gloria de Dios, aleluya, regalado sea la sangre que está en el cuerpo y sale, aleluya, aleluya, hermano. ¿Qué aleluya ni qué nada? ¿A quién le gusta celebrar la enfermedad? Dijo este pastor, darle gracias a Dios por todo. ¿Qué? ¿Cómo así que darle gracias a Dios por todo? Le damos gracias a Dios en medio de todo. Si hay enfermedad, Dios, gracias por la enfermedad. No, porque en medio de esta enfermedad sé de dónde viene mi socorro. Mi ayuda viene de ti. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Cierto? Sé a dónde tengo que ir. Sé que tengo que inclinar mi rostro, mis rodillas, postrarme y entrar al trono de la gracia a través de Jesús porque te acepté. Y Padre, hoy pongo esta enfermedad delante tuyo. Y Padre, ¿cuántas veces creen que yo oré por mi columna y no pasaba nada? Y hoy, el que quiera, les echo un picado de fútbol. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Sí? Pero tengo que entender esto. Es que Dios no es, como yo hablo en los devocionales, el genio de la lámpara de Aladino. Hola, soy Dios Padre. Para llegar a mí solamente es a través de Jesucristo. Acéptalo como Señor y Salvador. Repite conmigo. Romanos 10, 9 a 10, que si creyeras con el corazón que ya eres hijo de Dios. Ahora pide 3 deseos. Señor, que tenga plata. Señor, que mi marido cambie. ¿O estoy equivocado? Eso fue lo que enseñaron. Que si vengo a la iglesia mi marido cambia. No, si vienes a la iglesia creces a la estatura del varón perfecto. Y tal vez tu marido no cambie. Pero lo que importa es que tú crezcas. Y el testimonio que tú y yo damos delante de nuestro entorno, eso es lo que importa.
Ven a la iglesia que Dios te va. No, yo vengo a la iglesia para crecer mi vida espiritualmente. Y cuando yo crezco como esposo, soy un mejor esposo hacia mi esposa y mi esposa hacia mí. Un hijo aprende a ser un mejor hijo, aprende a ser un mejor trabajador, aprende a hacer las cosas mejor, porque nos enseñan en la casa de oración. Y eso cambia nuestro entorno. Pero yo no voy a la iglesia como varita mágica para que yo le diga, Señor, que esto, y ¡pum! El Señor dice, listo. No sucede así. Eso es lo que enseñan en muchas iglesias, que no solo empezó en Hillsong, eso ya venía en muchas iglesias, que vienen de esta corriente de Betel y todas estas iglesias, que vienen de esa corriente de que Dios es solo amor. Muy pocas iglesias predican esto. Eliú lo confronta, le muestra al verdadero Dios. Job reconoce que había hablado equivocadamente. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job mismo dijo, yo solamente hablé lo que oí. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se arrepintió Job? ¿De lo que dijo? De tener un concepto equivocado de Dios. ¿Estamos? Entonces dice, cuando Dios le da permiso a Satanás que toque la vida de Job, como si Dios fuera una especie de sicario que se hablara con el diablo. ¿Y qué? ¿Cómo está? Pues bien, hermano, ahí. ¿Qué está haciendo? No, aquí dando la vuelta, buscando, ay, ¿qué más? Y viene y encontró a alguien, como un tinto, Pedro, un tinto para Satanás, que estamos hablando, digo. Entonces un tintico, sin azúcar o con azúcar, listo. Eso parece una charla entre Dios y el diablo, hablando de sicariato. No, es que tengo ganas como de mandarle una sarna, de matarle a los hijos y todo. Uy, buena, pero no, claro que si usted le quita la cobertura, yo lo puedo hacer, si no, no. No, pues como le va a quitar la cobertura, imagínese. Hágale, y ven, solo por ver. Voy a mirar, a ver, le voy a quitar la cobertura, hágale. Todos se imaginan a ese Dios haciendo chanchullos con el diablo. ¿Quién dijo que Dios tiene parte con el diablo? Y si a mí me llaman loco por esto que predico, prefiero seguir loco y no cuerdo como algunos que tienen a un Dios tergiversado. El devocional para mañana habla de matar la verdad. Entro al capítulo 7 de Juan. Matar la verdad. Y eso es matar la verdad. Tener un concepto equivocado de Dios. Muchos procuraban matar a Cristo. Y yo, no, yo qué tal yo matar a Cristo. Pero cuando nosotros no aceptamos la verdad en nuestra vida, eso es matar la verdad. Matar a Jesucristo. Ahí ya les di el devocional. Ahora no es que mañana no lo escuchen. Está calientito el pan. Lo grabé hoy antes de las 5 de la mañana. Está calientito ese pan. Job se arrepiente de lo que dijo neciamente. Dijo unas perlas, él dijo cosas hermosas de Dios, pero también dijo cosas equivocadas. Y 99 verdad más 1 mentira, ¿qué es? Mentira. Entonces, quiero leerles la introducción de Job aquí para que ustedes sepan qué significa Job. Job es uno de los libros de sabiduría. Contiene poesía hebrea. No tiene métrica y no tiene ritmo. Lo principal que se utiliza para este libro es el paralelismo. Es una técnica usada, porque también tengo que saber qué técnicas se usan en los libros para saber qué predico y qué no predico. Job es el primer libro escrito antes del Pentateuco. Contiene muchas declaraciones erróneas. Hay más palabra de hombre sin revelación que palabras de un hombre con revelación. Se debe interpretar bajo el Nuevo Testamento. Hay que entender quién es Job, entender el propósito del libro, para qué fue escrito y ver el enfoque bíblico y tradicional, porque yo tengo que ir al tiempo de ellos y decir, bueno, ¿qué pasaba allí? ¿Cierto? Que es que las mujeres se cubren el rostro, pero ¿qué pasó? Que las mujeres estaban rapadas, pero ¿qué pasó? Porque ahora ya casi no hay mujeres rapadas. ¿Se han dado cuenta que no hay mujeres rapadas acá? Pero sí existen prostitutas.
Yo tengo que mirar el contexto histórico para decir, cabezas rapadas eran prostitutas. Entonces, llevémoslo al contexto actual. Entonces, hoy hay mujeres rapadas. ¿Qué significa? Significa esto y mira, ya lo entendí. Yo tengo que mirar el contexto histórico, qué pasaba en ese tiempo, pero también el enfoque bíblico, para saber cómo lo interpreto. ¿Qué nos enseña el libro de Job primeramente? Habla del sufrimiento, habla de advertirnos acerca de la queja, sobre todo de los amigotes, de revelarnos el valor de la paciencia. Por eso dicen que Job es el santo de la paciencia, la iglesia tradicional. Y 3, mostrar la compasión y el amor y la misericordia de Dios. Este es el enfoque del libro de Job. Cuando yo lo leo con este enfoque, lo entiendo mucho más. Aquí habla de el problema de la queja y la murmuración. Revelarnos el valor de la paciencia, de no juzgar la identidad de una persona. El jueves lo vimos. La conducta sí, pero la identidad no. O sea, un ejemplo. Yo no le puedo decir a un chico, por ejemplo, decirle, no se me junte con mi hijo porque usted es bien feo y se viste bien inmundo porque me estoy metiendo con su identidad. ¿Sí? Pero yo le puedo decir, mira, lo que pasa es que a mí no me gusta la forma en que tú hablas. Tú eres muy grosero. Y cuando te refieres con tantas groserías, yo no quiero que mi hijo hable de la misma manera. Entonces, porfa, modera tu manera de hablar o no te quiero ver cerca a mi hijo. Entonces, ¿qué pasa? Él va a decir, sí, yo soy grosero, ¿cierto? Y no tiene ningún problema. Pero si yo me le meto con su identidad, entonces ahí sí va, pero me dijo que qué. Ahí empieza, ¿y cómo el hijo se viste no sé qué? ¿Sí o no? Para allá y para acá, para allá y para acá. Eso es lo que nos habla el libro de Juan. Ahora, este texto no se lo di, pero algunos pueden decirme, eso no lo dice la Biblia, eso usted lo está sacando. Santiago capítulo 5, versículo 4 al 11. Santiago capítulo 5. Esos son apuntes que no tengo, pero que me acuerdo y tengo que dárselos porque Santiago habla del libro de Job. Santiago capítulo 5 dice, del versículo 7 al 11, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, primer punto, no os quejéis unos contra otros, que es lo que tiene que ver con Job, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante a la puerta. Hermanos míos, 2, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y 3, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué es lo que habla Job? La queja, la paciencia y la misericordia y la compasión de Dios. Se los mostré bíblicamente, ¿cierto? Entonces el libro de Job, concluyendo este pequeño resumen, tiene 3 partes. Del primer capítulo al 2:10 habla de destrucción. La segunda parte del capítulo 2, versículo 11 al 31:40 es un debate, hablan sin revelación. Y del capítulo 32 al 42 está hablando de la liberación de una vida de Job, de la restauración y la bendición de Dios, cuando yo entiendo quién es Dios en mi vida. ¿Recuerda? Pedro le dijo, ¿y tú quién dices que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Entonces ahora no te llamas Cefas, sino Pedro. Porque cuando yo no conozco quién es Dios, yo no entiendo quién soy yo. Mi identidad se pierde porque mi identidad la encuentro en mi relación con Dios. ¿Cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para llevar una mejor vida? Dios. Es que necesito cambiar mi vida. Dios.
necesito aprender más Dios. Es que necesito Dios. Entre más conozca yo de Dios, un día puedo conocer a Dios. Porque todo el mundo no conoce a Dios, conoce de Dios, ¿cierto? Yo lo expliqué. Pues si mi hermano es así, no sé qué, si sé cuándo, es alto, tal, no, más o menos se lo imagina. Pero cuando lo traigo acá digo, mire, él es mi hermano del que yo hablaba. Ah, yo lo conozco. Sí, claro, pues se veía más alto de lo que usted decía o algo, ya uno tiene una imagen diferente. Y una cosa es conocer de Dios y otra es conocer a Dios. Entonces, finaliza el libro de Job. ¿Sirvió este pequeñito estudio? Sí. Finaliza el libro de Job con lo siguiente. Habla de que le fue duplicado todo y aun sus hijos conocieron de él. Porque sus primeros hijos eran impíos. Y estos hijos conocieron de la bondad de Dios a través de Job. Dice que aproximadamente 9 meses duró la aflicción de Job. 9 meses con sarna y con todos esos problemas es duro. Porque fue problemas económicos, sentimentales, de salud, de todo se le vino encima. Y tras derecho la esposita, ¿y por qué no le riega a Dios? O sea, no era ayuda idónea. Dice también que Job sobrepasó la edad permitida hasta este tiempo. Y en 1998 se hizo un estudio, 1998, imagínense, hace 28 años, se hizo un estudio por la Universidad de Agricultores. Y el estudio que hicieron muestra que Job tuvo más de 1,000 empleados. Hace todos estos años, tuvo 500,000 hectáreas en su finquita. Y dice que sus activos eran de 1.2 billones de dólares, sus activos, que él al año podía recibir 100 millones de dólares en venta, hace 30 años. Imaginen todo lo que tuvo Job. Es importante este resumen de todo lo que vemos. ¿Por qué Job habló así? Entonces, ¿todas las muertes vienen de Dios? No. ¿Por qué se creía esto? Por el Antiguo Testamento, un Dios monista, y sobre todo por lo que Job habla, y también porque en el Antiguo Testamento se dice, y Dios hirió a, y Dios le quitó la vida a. Entonces por eso fue importante hablar hoy acerca de la muerte, entender de dónde viene la muerte y cuál es su aguijón. ¿Por qué hablo de la muerte y su aguijón? Ahora, ¿por qué Dios permite las muertes? ¿Por qué Dios las permite? Primero, Dios advirtió de la muerte. Esto no es que apareció así de la nada. Génesis 2, 15, 17. Dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Ellos no nacieron con muerte, pero dijeron, si usted hace eso, van a morir. Entonces, ¿por qué Dios lo permite? Primero necesito entender que Dios advirtió que vendría muerte si desobedecíamos a Dios. Lo segundo que tengo que entender es que la muerte tiene autoridad. Apocalipsis 6, 7, 8 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Es un espíritu, la muerte. Y el Hades le seguía. Imagínense, el infierno ahí pegado de la muerte. A ver cuántos echa. Eso es como el camión de basura. Un camión de basura va y van como 2 o 4 colgados en las puertas. ¿Sí se dan cuenta? Y llegan y se bajan. Cogen los bolsos, ¿sí se acuerdan de esta imagen? Empiezan a echar las bolsas. Así es igual. Ahí va el infierno, ¿cierto? Y la muertecita le va echando, le va llenando el carro. Tum, tum, tum. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Lo primero que tengo que entender es que Dios advirtió acerca de la muerte. Lo segundo es que la muerte tiene autoridad. ¿Cuál es la autoridad que tiene la muerte? El pecado.
O sea, ¿cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Mientras siga habiendo pecado, seguirá habiendo muerte. Por eso es que en la eternidad no habrá muerte, porque no habrá pecado. Lo tercero que tengo que entender es que Dios la destruirá. Alguno me podrá decir, no, pastor, se equivocó, Dios ya la destruyó. Bueno, entonces, ¿por qué morimos todavía? ¿Alguien me responde esto? Sí, se preguntó, pastor, él ya venció la muerte y ya la destruyó. Allá voy. Tercer punto, Dios la destruirá. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 28. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho, porque por cuando la muerte entró por un hombre, ¿por dónde entró la muerte? Adán. ¿Cómo así que Dios trae la muerte? También por un hombre, la resurrección de los muertos. Ojo, primero hay resurrección antes de que finalice la muerte. Porque tal vez tú y yo tendremos que morir mañana o antes de que venga el Señor. Pero la ventaja para nosotros es la resurrección. Porque Dios ya venció la muerte, pero la muerte sigue gobernando. Entonces eso nos enseña que tal vez un día vamos a morir. La muerte a todos nos toca. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre es la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No dice no morirán. ¿Me estoy dando a entender? O sea, no es que no vamos a morir, sino que vamos a morir y vamos a ser vivificados, vamos a ser resucitados. Pero cada uno a su debido tiempo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es un enemigo, no es el amiguito de Dios, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente, mire, para los que no creen en la Trinidad, se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién le dio toda la autoridad a Jesús? El Padre. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo, Cristo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, al Padre. ¿Cómo pueden decir que no hay sino un solo Dios? Para que Dios Padre sea todo en todos. Este versículo nos muestra la destrucción de la muerte. Dios la va a destruir, pero aún no ha venido a gobernar. Entonces aún la muerte tiene poder, sigue teniendo autoridad. Lo cuarto que tengo que entender es que la muerte tendrá su fin. La muerte tendrá su fin. Vendrá un fin de la muerte. Apocalipsis 21, 13, 14, 20, 13, 14, dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Hay un fin para ellos, pero el fin viene hasta después del milenio, porque en el milenio también va a haber muerte. Y ya no para los que vengamos con el Señor, los redimidos, los nacidos de nuevo, pero sí para todos los que están allí. Entonces lo primero que tengo que entender es que Dios advirtió de la muerte. Lo segundo que tengo que entender es que la muerte aún tiene autoridad. Lo tercero es que Dios la destruirá. Hay un tiempo. Y lo cuarto es que veremos ese fin, tendrá fin la muerte. Entonces, como reflexión de este tema de la muerte y el aguijón, lo que tengo que entender como reflexión, 4 cosas importantes: que Dios ya venció la muerte. ¿Sí? Entonces, aunque yo no lo vea y siga teniendo autoridad sobre nuestras vidas, ella la venció y un día nosotros seremos vivificados y resucitados.
si tenemos que morir. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La muerte de Cristo Jesús trajo vida a nuestra vida. Lo segundo es que todos, de todas formas, tendremos que morir. Romanos 6:23. Si Jesús no viniese en un tiempo, si Jesús se demorara 50 años, digamos, no creo, si Jesús se demorara 50 años, pues vamos a morir aquí más de uno. Y no significa, pero es que yo soy cristiano, pero es que allá el pastor me enseñó que había vida detrás de la vida y que nos había resucitado. ¿Y por qué se murió mi hermano, mi tía, mi tatarabuelita? Porque Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es... Y tú y yo pecamos, así hayamos llegado a Cristo y nos hayamos arrepentido de nuestro pecado, nosotros seguimos pecando. Otra cosa que voy a predicar es que el tiempo no borra el pecado delante de Dios. No caduca. No es como los jueces que esperan cierto tiempo y caducó, y entonces ya dice: listo, ya eso está borrado, ya no hay expediente, ya no hay nada que lo condene a usted. Con Dios no sucede eso. La paga del pecado es muerte. Tú y yo tenemos que morir, a no ser que Cristo venga por nosotros. ¿Tenemos esto claro? Porque la paga del pecado es... Y nosotros ya aceptamos a Cristo Jesús. Somos salvos. Pero la muerte tiene que venir a nuestra vida. Porque es la paga del pecado. Claro, Dios... Alguien viene, asesina a una persona y entonces le dice: Señor, te pido que me perdones y ya me arrepentí, le pedí perdón a la familia y todo eso. Ok, ahora con la justicia entrégate. Porque mi perdón está. Pero ahora tienes que ir con la justicia y va a pagar cárcel. No, entonces no te acepto como Señor y Salvador. ¿Sí o no? No, Dios me perdona, yo me reconcilio con Él, pero las consecuencias de mis actos las tengo que pagar. No, tengo una deuda grande y yo no la voy a pagar. Llego a Cristo. Ay, Señor, el Señor dice: recuerda esa deuda, paga esa deuda. Entonces no, borrón y cuenta nueva. Yo nací de nuevo, de aquí para allá, Señor, lo que... No, la paga del pecado es muerte, y lo que nosotros pecamos antes de Cristo ya nos trajo muerte a nosotros. Ahora la diferencia es que cuando estamos en Cristo, si morimos vamos a resucitar y a tener vida eterna. Eso es lo diferente. Entonces lo segundo es que de todas maneras todos moriremos. Lo tercero es que hasta que nuestros cuerpos sean transformados, es que no va a haber muerte, no habrá más muerte. Primera carta a los Corintios 15, 50, 58 dice: pero esto digo, está hablando del arrebatamiento o el rapto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, porque cuando Jesús venga habrá gente viva, espero estar ahí. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Muchos en Cristo ya murieron. ¿Por qué? Porque pecaron. Se pusieron a cuentas con Dios. ¿Ahora qué pasa? La resurrección. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Ya no habrá? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Mientras sigamos pecando, sigue habiendo muerte. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en... Pongámonos en pie, iglesia, y voy a concluir con este último versículo de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y quiero que terminemos con esta hermosa canción. ¿De dónde viene mi socorro? Qué canción tan linda, que realmente nos lleva a poner nuestra fe en Cristo Jesús. Apocalipsis
capítulo 21, versículo 4. Dice que un día no habrá más muerte. Tal vez algunos tengamos que partir antes de que venga Cristo. Tal vez. Pero también vamos a resucitar. Y el día que resucitemos o el día que tengamos que morir, lo que tenemos que recordar es que ya no habrá más muerte. Ya no vamos a volver a morir. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la bendición de ser hijos de Dios. La muerte, el espíritu de muerte controla este mundo. Es increíble ver cómo la gente, tal vez dirá, ¿y cómo se ve el espíritu de muerte? Yo no lo veo. Yo lo veo todos los días. Cuando voy en la moto y veo tanta imprudencia de ciclistas, de peatones, de carros. Todos los días hay muertes donde yo trabajo y trabajo muy cerca. Todos los días hay muertes. Y uno, ¿por qué no? Porque el motociclista iba muy embalado. No, porque la chica se resbaló, porque se metió por el lado que no le correspondía. No, porque el del camión iba muy rápido y no sé qué. No, porque iba tomado y no sé qué. Eso es un espíritu de muerte. Un espíritu de muerte es cuando tú ves un puente peatonal pero te quieres mandar por debajo porque vas tarde y es más rápido. Eso es un espíritu de muerte. Buscarnos lo que nosotros no queremos. La muerte es algo real. Y el aguijón de la muerte, lo que le da poder a la muerte, es el pecado. Pero gracias sean dadas a Dios que si entró la muerte por un hombre Adán en nuestra vida a través del pecado, por otro hombre Jesucristo tenemos vida eterna. Amén. Así que sabemos de dónde viene nuestro socorro, ¿cierto? Démosle ese aplauso fuerte a Jesús y vamos a entonar esta hermosa canción.